Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, estamos acá en un nuevo vivo para hablar de Fórmula Uno, que es lo que nos gusta, nos interesa. Así que bueno, espero que anden bien. Nico, querido, piloto de OTK, ahí se unió Gaby para hablar de... Ahí te acepto. Hola, Gabriel, ¿me escuchás? Nico, querido, ¿qué pasó en la carrera? ¿Tuviste mala suerte? Estuve viendo. Ahí estamos. No Acá sabía estamos. cómo dar la vuelta. Ahí ¿Todo bien, está. Valen? ¿Qué haces, Gaby? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Buenas Todo en noches. orden. Buenas noches también a los que se van sumando. Bueno, ¿qué contás? Qué Hoy, semanita más tranqui, ¿no? Para la Fórmula Uno. tranqui, tranqui, esta semana parón de Fórmula Uno, así que bueno, para que repiensen un poco las cosas, ¿no? Sí, ¿cómo lo viste? La última carrera, Sí, en general. la última carrera vi poco, no me gustó mucho, eh, creo que vi hoy una encuesta que hizo Víctor Abad, que la mayoría de la gente está bastante disgustada con, con la nueva reglamentación. No sé qué opinión tenés vos. Sí, vi el Gran Premio de Japón de principio a fin. Me gustó. Hay cosas que están buenas, hay otras que no están buenas. Es un lenguaje nuevo para todos. Pero donde no tiene que haber concesiones es con tema seguridad. El accidente de Berman es un gran aviso y es un aviso que probablemente haya llegado a tiempo para una Fórmula Uno que sabe muy bien lo que significa la cicatriz que no va a cerrar nunca, que es la de Imola del 94 y no hay que descuidar ese aspecto. Después, lo de la encuesta de Víctor, sí, lo estuve siguiendo. Creo que el lunes lo había publicado en Twitter. De hecho, me tomé el tiempito, creo que era la tarde que lo hice. Son 48 puntos, pero vale la pena. Está bastante bueno porque habla un poco de todo, del fanatismo que puede llegar a tener ese nuevo fanático de la Fórmula Uno, que quizás no sabe bien cuáles son algunas cosas de lo que es el aspecto Claro. más técnico, pero después está también orientado para el fanático más acérrimo, el que viene desde hace varios años o el que tuvo esa herencia familiar de decir, che, en mi familia se veían carreras y ahora me sumé yo y entiendo mucho y bueno, ¿y qué te parece esto nuevo que está pasando en la Fórmula Uno? Creo que es un poco de todo. ¿Cómo lo viste a este accidente de Berman? Eso justo tenía anotado acá, uno de los puntos que era algo de lo que ya se hablaba del tema de las diferencias de velocidad, eh, que era algo que se preveía, pero bueno, como nunca pasó nada, ¿viste? Era como que parece que lo dejan pasar de largo como todo, como muchas cosas. Eh, y escuché, no me acuerdo bien qué piloto, pero varios dijeron que el problema va a ser cuando se llegue a circuitos de alta velocidad, ¿no? Como Monza o como Baku, que tiene una velocidad punta más alta que la de Monza, pero con paredes, ¿no? Alrededor, que va a ser un condimento peligroso y mortal, diríamos, porque el accidente de Oli Berman fue de 50G que Colapinto no podía hacer nada por la alta diferencia de velocidad que era bastante, no. Él venía muy lento y el otro venía muy rápido
y son milésimas que no podés hacer nada. Sí, sin duda. Lo vi en vivo al accidente, me dio la sensación de que Colapinto no tenía dónde ir, más allá de que hace un movimiento hacia la izquierda, ¿no? Sí, sí, sí. Hacia el carril izquierdo de la pista, pero no me dio la sensación de que hubiese sido con la intención de querer tapar un hueco Claro. innecesario. Sabiendo la velocidad que venía Berman, imagino que fue muy rápido para los dos. Para Colapinto, que lo vio venir de atrás cuando menos lo esperaba, y para Berman, que casi se lo llevó a puesto y que pudo evitarlo yéndose al pasto, pero después se terminó bajando rengueando, ¿no? Y eso no Sí. habla bien, me parece, de la situación actual de la Fórmula Uno, que por supuesto entendemos más o menos de lo que se trata. Para quienes no estén al tanto, es una serie de reuniones que van a realizar en el mes de abril, en este parate de 35 días que van a tener previo al retorno de su actividad habitual, que va a ser el 3 de mayo con el Gran Premio de Miami. La primera reunión va a estar, eh, se va a realizar, porque está programada para el 9 de abril, para dentro de unos días. Se va a tratar tema baterías, lo que Claro. es la gestión de la energía eléctrica, eh, el espacio que le dieron a la energía eléctrica a partir de este año con estos nuevos autos, pasando de ser 50 combustión, 50 eléctrico, y la idea es que se establezca un parámetro más chico, 70-30, 60-40, pero no vamos a ver de nuevo el 80-20 que venían usando el año pasado. Que uno estaba acostumbrado, ¿no? Eh, bueno, hablando de este parón que tenemos, entre medio de este parón, bueno, Ferrari anunció que va a traer mejoras para el Gran Premio de Miami, varias para el auto, y después hay varios pilotos de Fórmula Uno que hace bastante no pasaba, que varios pilotos oficiales de Fórmula Uno actualmente están probando distintas categorías. Mayoritariamente el piloto de Fórmula Uno suele tener prohibido por contrato probar, no es que ellos no quieran, pero bueno, la Fórmula Uno demanda una exigencia y los equipos, para no poner en riesgo a sus pilotos, no les dejan mayoritariamente correr en otras categorías muchas veces, pero bueno, ahora se ha visto a Max Verstappen, hace años atrás Fernando Alonso probando distintas disciplinas y bueno, ahora Lance Stroll y creo que otro piloto más, pero no me acuerdo, creo que Gabriel Bortoleto también giró en un Stock Car allá en Brasil, así que bueno, probando otras alternativas entre medio de este parón. Sí, depende. Lo de Verstappen sí sería una alternativa. Es verdad que los pilotos de Fórmula 1 ahora por contrato y una cuestión de exigencia física, deportiva, tienen esa prohibición, pero quizás ahora por un evento promocional o algún filming day que anduvo girando eh, por ahí estos días, creo que Max Verstappen estuvo probando de forma privada un Super GT japonés, un Nissan, si mal no recuerdo, en estos días en Fuji, bajo la lluvia, y había sido un evento promocional para Red Bull. Claro, Desconozco lo de Gabriel Bortoleto si es que probó un Stock Car en Brasil. claro, Eso lo pero desconozco. bueno, viste Pero que también la alternativa, que, o sea, planteado como propiamente dicho alternativa, es lo de Verstappen, que confirmó su participación en las 24 horas de Nürburgring en Alemania. Va a realizar una carrera, preparación, como lo vino haciendo hasta el año pasado, claro, como lo hizo el pasado fin de semana, no, fue después de Australia, antes de China, creo, ya no me acuerdo mucho, pero había sido una carrera en Alemania, en este circuito, con un Mercedes, con el cual, después de 4 horas de duración de esta competencia, había ganado en pista, pero finalmente lo descalificaron por utilizar un juego de neumáticos de más. demasiado. Eh, Son 6 los reglamentados y usaron uno más. No es que lo usaron y dieron una vuelta, sino que lo probaron en la calle de boxes, y es por ese motivo que ni siquiera esa concesión le dieron reglamentaria, ¿no? Para, para que pueda quedarse con ese triunfo
que había obtenido en pista. Aparte de eso, aparte de la confirmación de Max, tenemos también a Stroll, que lo mencionaste al pasar, que no quiero dejarlo ahí tirado, más allá de que tiene casi una década de Fórmula Uno encima y demás, Sí. con un montón de críticas alrededor suyo que son, por supuesto, más que justificadas, independientemente del rendimiento bueno que ha mostrado en alguna que otra ocasión en lluvia, confirmó que va a participar de una carrera de autos de gran turismo con la marca Aston Martin. Y me querías decir algo, ¿no, Valen, antes? No, sí, justamente que esta carrera de Verstappen en Nürburgring de 4 horas fue como un preparativo a las 24 horas de Nürburgring, que se está preparando él y sus compañeros. Y el tema de Lance Stroll también, que también en una categoría de GTs con un equipo de turismo, ¿no? Con Aston Martin, digo, ¿no? El mismo equipo que, digamos, es la propiedad de su familia. Así que gira todo en torno a eso. Eh, un Lance Stroll, como vos dijiste, ya con casi 10 años en la Fórmula Uno, iría por los 9 años ahora este año, eh, que no mostró, ¿no? Un piloto ya con casi 10 años en Fórmula Uno, uno esperaría que además de una actuación buena en 20 carreras, uno esperaría que un piloto ya con tantos años ya empiece a ser más regular. Uno espera eso. Capaz de un piloto más nuevo se espera que sea más errático y que de 5 carreras malas capaz haga una buena. Sería normal en un piloto novato, o por lo menos eso es lo que pienso yo, pero bueno, Lance Stroll, muchos años en Fórmula Uno. Tal vez pueda haber un factor de comodidad, no se lo nota cómodo este año, creo que está último en el campeonato, tiene el peor auto y creo que no debe tener mucha... igual vi, no sé si vos viste las declaraciones de él y dijo, sí, nos estamos divirtiendo con Fernando en nuestro propio Ah, sí. campeonato, o sea, como riéndose de tener el peor auto de la grilla de la Fórmula Uno y divirtiéndose, pues no tienen mucho para hacer, digo, ¿no? No No, tienen mucho para competir. absolutamente. Es un campeonato entre ellos y los Cadillac. Por una parte, me parece que se amesetó hace bastante tiempo, sabe muy bien que tiene esa comodidad por ser el hijo del dueño, no es poca cosa. Y No es como no es poca poca cosa tampoco tener al lado suyo un compañero con tanta experiencia como lo es un bicampeón del mundo como Fernando Alonso, y ya es como que se terminan las palabras con Stroll. Sí, La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿Hasta Capaz por cuándo? eso, Bueno, ¿viste? la plata decidirá. Por Es eso, un viste, juego muy caro el de Stroll. muy caro, de lo más caro del mundo, digamos. Sí, Eh, sí. qué suerte tienen algunos, pero bueno, tal vez esto de querer probar en otras categorías, él ya había estado probando algunos autos de rally hace unos años atrás, o un WRC2, me acuerdo que probó en algún momento. Buscar otras alternativas, otras variantes, ¿no? Porque uno no lo vea, siempre a Stroll no se lo ve muy contento ni muy a gusto en la parrilla de Fórmula Uno. Hace, ¿cuánto fue? Hace 6 años atrás logró una pole con el famoso Mercedes Rosa, ¿no? Que la ganó en El lluvia Racing Point. del Racing Point, se la ganó a su compañero, a Checo y a Verstappen en su momento. Ese año tuvo varios podios, pero ya pasaron 6 años de eso, ¿no? Siempre se habla de Stroll en lluvia, pero esa pole tiene 6 años ya, creo que ya. Y en el Ya caducó 2023 hace tiempo. ya caducó hace tiempo, y en el 2023 cuando hubo un buen auto, Alonso le sacó todo el jugo y él no. Sí, bueno, recordemos que antes de iniciar la temporada tuvo un Sí, accidente, sí, 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 se que la fracturó una tocó. muñeca, o no sé si las dos muñecas, una de las dos creo. Sí, sí, creo que una de las dos. Ya no me acuerdo bien, pero sí había tenido una fractura de muñeca. Habría que ver esa limitación, cómo le juega en contra
en función de la motivación, ¿no? No debe ser fácil tampoco, ¿eh? No, obvio que no. Imagino que no debe ser fácil. Pero una vez pasado el tiempo y con un cambio reglamentario al cual se le había tenido muchas expectativas, Sí, muchísimas, Aston eso Martin. me parece que juega muy en contra. Es como si se les hubiese venido encima un tsunami. Y de ahí cómo te recuperás. Bueno, yo creo que Aston Martin va a hacer lo posible para subsanar los errores estructurales que tiene el auto, estructurales de la organización también. Y el año que viene veremos si da vuelta a la página 360 grados, 180, quizás menos. Lo que vimos con McLaren en la era reglamentaria anterior, digo, me parece muy interesante como, como inspiración, ¿no? De no sumar puntos en las primeras 2 o 3 carreras de 2023 a estar primeros en 2024, llevarse ese campeonato, Claro. tener una etapa como de renacimiento, ¿no? Pero McLaren es McLaren con su historia y Aston Martin es un equipo cliente todavía, hay que destacar eso. A ver, McLaren también lo es porque no tiene motor propio, pero McLaren tiene otro peso histórico, a eso es a lo que Obvio. voy, y Aston Martin ha elegido el camino de tener en su momento motor y caja de cambios Mercedes, ahora con el motor Honda, que es el único al que le proveen los japoneses en la categoría. Es un cambio de rumbo y es un mundo completamente distinto. También hay que decir que es el primer año de Aston Martin eh, que están desarrollando su propia caja de cambios. Eso lo escuché, lo dijo Fernando Alonso, que es la primera vez del equipo, porque Aston Martin, antes de ser Aston Martin, que fue Racing Point y fue Force India, siempre fueron siempre fueron clientes Mercedes. Sí, te me colgaste, Mepa, ¿no? ¿O me colgué No, yo? justo me llegó un mensaje, Ah, no, nada más. Pero no, no está sí, bien. así que lo que hay que decir de los Stroll es que parece que lo estamos criticando, pero lo que hizo Lawrence Stroll, agarró un equipo de media baja tabla y si bien ahora son el peor equipo de la Fórmula Uno, las estructuras, cómo agrandó el equipo, cómo mejoró todo, eh, o sea, la inversión que él hizo, él ya la triplicó. No es que solamente compró el equipo por el hijo. Él es un empresario muy exitoso y lo que hizo el tipo actualmente, algo que valía $1 millón, hoy vale 10. Eso multiplicarlo por lo que vos quieras. Él hizo eso con el equipo Aston Martin y con toda la estructura, que era un equipo muy chiquito. Force India Racing Point era un equipo muy chico, de media baja tabla. Él lo transformó y rediseñó todo. eh, y los equipos de Fórmula Uno llevan muchos años establecerse, asentarse y poder crecer. Eh, Creo que el equipo más revolucionario de los últimos años fue Red Bull, que empezaron en el 2005 y ya en el 2010 estaban ganando, y fue muy poco tiempo, pero no pasa así en la mayoría de los casos. No sé, Gabriel, ¿qué opinión tenés vos? Sí, sí, por supuesto. Inclusive 2009, un año en el que parecía que le 2009. ganaba la carrera del desarrollo a Brown GP en el final del año. Se quedaron cortos simplemente porque Brown GP brilló en las primeras 7 competencias de esa temporada, pero pasó a ser anécdota y al año siguiente en una batalla a 3 bandas junto a McLaren y a Ferrari, que son dos gigantes, los dos más ganadores de la historia de la Fórmula Uno. Irónicamente les ganó un equipo que se dedica a las bebidas energéticas, motorizado por Renault, pero me parece que es un poco lo que se vio en su momento también con Benetton, que tenía un poquitito más de recorrido a mediados de los 90 con un Schumacher que estuvo fuerte y que, bueno, coincidió en la época cuando Briatore estaba a los mandos del equipo y Benetton es una marca de ropa Claro que que después terminó pasás de, ganando también en la Fórmula Uno. Es como si cada 10, 15 o 20 años se da un fenómeno similar. Habría que ver si llegara a suceder algo similar
de acá a 10 años, a una década, pero no sé, no veo a nadie en el mapa actualmente, que pueda poner en jaque esa tendencia. Me parece muy interesante y que de Sí, hecho dieron el visto bueno y aplaudieron el mérito, ¿no? De debutar con un motor propio, Audi. Está bien, el equipo no empieza de cero, la base es Sauber, pero tenés que diseñar, fabricar y poner en pista un chasis y al mismo tiempo un motor que probablemente podría haber sido tranquilamente el peor de la grilla si tomamos en cuenta la experiencia que tiene Honda con esta década que pasó, que le sirvió para desarrollar un motor híbrido dentro de la Fórmula Uno y que ahora parece que exitoso. empieza de cero de nuevo, claro. Y luego está el resto, Ferrari, Mercedes, eh, Ford que se suma, en realidad es un motor de propiedad intelectual de Red Bull, Claro. solo que Ford se dedica a alimentar la parte eléctrica. No me parece que esté mal tampoco lo de Ford, pero me llama mucho la atención y para bien lo de Audi de acuerdo a los objetivos que se pusieron y me parece que la circunstancia, por cómo están dadas las cosas ahora, los obliga a elevar la vara y no es poca cosa. No, Audi que viene con pudiendo terminar una carrera siempre con un auto y con el otro fallando, pero bueno, que están logrando un desarrollo y creo que lo que más quieren los equipos nuevos, al final lo que más quieren es terminar las carreras o poder juntar la mayor cantidad de vueltas posibles para juntar toda la data para el desarrollo. Pero la verdad que Audi sorprende y sorprende para bien porque en la primera carrera, si no me equivoco, quedó noveno Bortoleto. eh, Así que creo que Audi va a ir también es un equipo nuevo, ¿no? Puede pasar que tengan un bajón, sería lógico. Lo que no es lógico que le vaya tan bien, como vos decís, si bien la estructura tiene años, como es Sauber, poner un chasis, la parte eléctrica tan compleja, todo el motor, el desarrollo propio, intelectual, que es tan difícil, ellos lo lograron y le está yendo muy bien. Eh, También Cadillac para mí es de destacar, si bien o sea, el motor no es de ellos, el motor Ferrari, también poner un chasis, un equipo, estructuras totalmente nuevas, es realmente complejo en la Fórmula Uno y lleva muchos años y bueno, ellos creo que está muy bien. Cadillac es va a ser un proyecto largo de acá años con pilotos muy experimentados, creo que van a seguir apostando a ellos dos, capaz en algún momento con algunos jóvenes talentos, pero no es el momento, no es buena combinación un equipo nuevo o los últimos equipos, no es bueno con pilotos jóvenes talentos porque los terminan quemando, por así decirlo, y muchas veces quedan estancados ahí. Y quería De volver, acá a 2 años, de acá a 2 años vos lo pondrías a Colton Herta. y a Colton Herta sí, sí, a Colton Herta sí. Depende cómo le va está en Fórmula 2, Y está con Nico Barrone. sí, sí, Cualquiera de los sí. dos me parece que es una buena alternativa para poner a una, no sé si decir cara tan joven de parte de Colton Herta, sí más Claro. de Nico Barrone, pero independientemente de lo que significaría para los argentinos tener a otro argentino más, lo pienso desde la lógica de es piloto General Motors y van a querer empezar a mover su propia cantera, en caso de que Checo o Bottas decidan dejar el proyecto. Sí, yo Me parece creo que tiene un que buen punto de partida, independientemente de que a veces se desarma el auto, cosa que es normal en un equipo nuevo, sí, que este sí empieza legítimamente de cero, de cero totalmente. pero como es, imagino que aparte del visto bueno, cuando decidan poner un motor propio, en 2029 o 2030, cuando arranque la nueva regulación, antes de llegar a ese punto,
Me parece que con lo que pasó en Japón van a tener que ponerse de acuerdo de nuevo con los motoristas, porque prometieron algo que da resultado en pista, pero que está poniendo en jaque la seguridad y hay otras áreas que se están descuidando. Descuidando. Y ahí es donde me parece que se van a tener que sentar a negociar de nuevo, a ver otro tipo de cosas como para subsanar en el corto y mediano plazo. Perdón, en el corto y mediano plazo, en el largo plazo veremos si se suma algún otro motorista más. Se habla de que podría estar ahí asomando la cabeza alguna marca china, pero Opa. antes de cerrar ese tema, va que más o menos cerrado igual está, y si me querés comentar algo, por supuesto, bienvenido sea, me querías contar algo, ¿no? Me querías llevar a otro lado. No, no, justo me quedé hoy con lo que hablamos de estos equipos que dieron un salto, un batacazo en la Fórmula Uno, que hablábamos de Benetton, que después se transformó en Renault, que ya era en realidad Renault. Volvió también de Brown GP en el año 2009, que ganó las primeras 6 de las 7 carreras en el año con Jenson Button, que quedaron líderes del Mundial con él. Eh, un año increíble, ¿no? El año de Jenson en la Fórmula Uno, si bien tuvo grandes actuaciones después con McLaren, las tuvo con el equipo Baronda. Button venía de ser, creo, 16º en el mundial anterior, de abandonos, a arrastrarse en las últimas posiciones con el Baronda, a triunfar en el año 2009, arrasando en la primera parte del año y manteniéndose, que es muy difícil. Lo vimos el año pasado, le ha pasado a varios pilotos de arrasar en la primera parte del campeonato y después venirse a pique y no poder mantener el liderato del mundial. Y bueno, Baton lo mantuvo y gritó campeón en Interlagos 2009. Interlagos, que es la pista para mí donde se deberían definir los campeonatos del mundo y no así en Abu Dhabi u otros, aunque tenemos Abu Dhabi 2021 o Abu Dhabi 2010. La pista siempre es Interlagos, a uno le gusta ese lugar, creo. A los puristas, sobre todo, sí, sí, bueno, me coincido, me sumo a la lista. Pero los intereses de la Fórmula Uno fueron hacia otro lado, fueron hacia Medio Oriente, donde está caliente esa zona y por eso se cancelaron dos carreras que estaban previstas para el mes de abril, que son Bahrein y Arabia Saudita. Volviendo a lo de 2009, ¿cómo le costó a Jenson Button antes de 2009 obtener su primer triunfo en la Fórmula Uno, que fue Hungría 2006? Tardó en llegar bastante. Es como pensarlo en hoy, en un piloto que esté hoy salvando mucho las distancias entre un piloto y otro. Un Lando Norris, que después de Rusia 2021 tuvo que esperar varios años y llegó recién Varios en años. Miami 2024. Russell, que debutó en 2019 con Williams, a punto de sumar sus primeros puntos en Imola 2020, plena pandemia, cuando regresó a ese circuito a la Fórmula 1. Un accidente provocó la salida de un auto de seguridad. A fines de esa temporada, cuando Lewis tuvo COVID, se subió a ese Mercedes Lo reemplaza y así. también se quedó con las ganas de ganar y recién tuvo que esperar hasta 2022. Casualmente, Interlagos 2022, el lugar de su primera victoria. Y es el piloto que tiene todas las de poder chapear con la experiencia suficiente para ser campeón del mundo este año. ¿Cómo lo ves? Epa, epa, ahora tenemos un nuevo líder del mundial, el más joven del mundo, la primera es Kimi Antonelli. Eh, Claro. quiero ver, a ver qué pasa, ¿viste? Russell quedó cuarto, si no me equivoco, en el Gran Premio de China, lejos, No, en Japón. en Japón, perdón. Quedó cuarto, lejos de Antonelli, pero va a estar interesante. Pareciera que el mundial hasta ahora se va a competir entre ellos dos. Esperemos que no haya ningún tipo de orden. Creo que a Toto Wolff le debe llamar la atención y debe querer tener al campeón más joven del mundo de la Fórmula Uno. Es algo
que lo quiere. Es de los pocos récords que le deben quedar por batir a Mercedes, debe ser de tener el piloto más joven en conseguir un título del mundo, lo debe querer. Así que vamos a ver qué pasa, pero bueno, Russell también tiene baraje de años y es el piloto, uno creería que es el piloto principal de Mercedes por ahora, ¿no? Por ahora pareciera indicar en los papeles que es el piloto principal. La pregunta es si Toto Wolff les va a dar vía libre para pelear. Si van a tener las mismas armas, yo creo que sí. Hasta ahora lo que se ha visto es que Russell en los entrenamientos del Gran Premio de Japón ha hecho un cambio en la puesta a punto que lo relegó momentáneamente de su compañero de equipo en ritmo de clasificación y es por eso que quedó un poquitito más lejos. Se le puede decir pifió con la puesta a punto. Prefiero con la cosa. Pero al mismo tiempo, lo de Antonelli es muy bueno porque capitaliza muy rápido la experiencia, algo similar, pero salvando mucho las distancias, con lo que veíamos el año pasado con Oscar Piastri, que Claro, es como el jovencito que llega a McLaren y que en su tercera temporada de Fórmula 1 ya puede pelear por un campeonato del mundo, se puede medir de igual a igual contra su compañero, que en este caso es Lando Norris. Pareciera claro. haber una especie de renacer, entre comillas, de McLaren. Habría que ver si no es más que un espejismo o si verdaderamente se mete no en la pelea por el título, en el medio de los Mercedes, de la Ferrari, que pareciera tener una carta guardada para contraatacar cuando la guerra de desarrollo empieza a estar un poco más caliente en la parte media del campeonato. Y no imagino una batalla a tres bandas por el título, pero imagino que a Mercedes se le podría complicar un poco el panorama si es que piensa pelear el campeonato del mundo de pilotos con sus dos pilotos y habría que ver qué cantidad de puntos se llegan a descuidar en el campeonato de constructores y cuáles son los que puede llegar a robar de alguna manera Ferrari, que es el máximo perseguidor, que se vio un poco complicado en Japón, y McLaren, que parece que quiere revertir la situación de las dos primeras carreras. Claro, recordemos que de Oscar Piastri es recién su cuarta temporada en la Fórmula Uno, que es muy, si bien el año pasado tuvo un gran año, no se habló mucho de él, pero bueno, es recién su cuarto año en la Fórmula Uno y bueno, a principios de este 2026 tuvo abandonos al principio de las carreras y bueno, ahora en esta tercer fecha en Japón terminó segundo y creo que está sexto en el campeonato, me parece. Mira, ya te lo Ujú. confirmo. ¿Qué te parece si hablamos un poquitito de Ferrari, que me parece que es bastante interesante? Justo, Gabriel, pará, que justo quería hablar Sí, estábamos hablando eh, de los pilotos que más tardaron en ganar en la Fórmula Uno, que hay dos casos muy similares, que es Mark Webber y Checo Pérez, que tienen una carrera, si los comparás, muy, muy similar en, en cuanto a su poca cantidad de victorias, lo que tardaron son un montón, son un montón igual las victorias que tienen ellos. Pero bueno, una historia de no pilotos con mucha experiencia que sus primeros años, los primeros 10 años de su carrera, las hicieron en equipos de media baja tabla o en equipos de renombre. Los dos estuvieron en equipos de renombre. Mark Webber estuvo en Williams, Checo Pérez estuvo en McLaren, pero en muy malos años de esas escuderías que los hizo volver a otros lugares. Mark Webber apostó en su momento por Red Bull, desarrolló el equipo, fue uno de los desarrolladores, tuvo un grandísimo año en el 2010, fue hasta la última fecha, fue gran candidato para ganar el título. Y Checo Pérez también, y bueno, la victoria de Mark Webber se dio con Red Bull en el año 2009 en Nürburgring, tardó muchísimo él también en ganar, y bueno, Checo Pérez tardó más o menos, creo que 10 años en poder ganar en Fórmula Uno, si bien fue con Racing Point, después sus años
más exitosos fueron con el equipo de la bebida energética. También es muy loco, ¿no? Porque la etapa más exitosa de Red Bull es muy similar, el primer, el segundo piloto, cómo se da todo, es muy similar todo, Gabriel. Es verdad, se puede trazar una especie de paralelismo, Sí, ¿no? sí, Casualmente sí, estos dos pilotos no son parte de la Academia Red Bull. Y claro. para cerrar el tema anterior, sí, Piastri está sexto en el campeonato a 51 puntos de diferencia del puntero que es Kimi Antonelli, 51. Si lo imaginamos desde el lugar que se perdió las dos primeras carreras del año, independientemente que hubo un sprint en China, es como si hablara simbólicamente de lo que se perdió y es lo que le está costando ahora, es el peso que ahora tiene en sus hombros. Pero falta muchísimo todavía, Mm. verdaderamente. Falta un mes todavía para que vuelva la Fórmula 1 a su curso habitual. Y volviendo a lo que vos me contaste de Weber y de Pérez, sí, de Checo, a diferencia de Weber, no lo desarrolló a este equipo, llegó a un auto que ya estaba pensado para Verstappen, que Sí, pudo recién en 2021, el último año de esa era reglamentaria, ir a pelearle mano a mano a Mercedes, pero en 2020 con Racing Point cortó una sequía de 50 años sin victorias para un piloto mexicano dentro de la Fórmula 1, que no es poca cosa, y gran historia han hecho los dos, independientemente de la posición de segundos pilotos que le ha tocado a cada uno ocupar. Los dos son subcampeones del mundo y me parece que tienen un mérito de sobra para ser reconocidos. Un Mark Webber que hasta el año pasado era manager casualmente de quien estaba mencionando anteriormente, Oscar Piastri. ¿no es más el manager ahora? Y ahora está, ahora dio un paso al costado, Mirá, no se lo ve eh, ya en las transmisiones. A Piastri se lo ve inclusive un poco más suelto, se lo ve menos rígido. No sé si notaste lo mismo, si llegaste a mirar algo, si te llamó la atención algo. no, no, no sabía esto de que no se lo veía ya a Mark Webber, ni tampoco de esto de Piastri. Piastri siempre me pareció un poco igual, su carácter. Es cierto que algo que se vio mucho en este nuevo reglamento es los pilotos que tal vez el año pasado estábamos más centrados, que estaban más en la lucha por el Mundial, que es eh, Lando Norris, más Verstappen, más distendidos, ¿no? Se los ve, la otra vuelta veía a un Bottas, para ir cerrando, Gabriel, veía un Bottas de Max Verstappen saludándolo a Gasly, viste, como totalmente distendidos hasta en la misma carrera. Sí, creo que sabía muy bien a qué se enfrentaban con esta nueva reglamentación. Creo que Verstappen ya tiene la cabeza desde hace rato, igual, no es algo nuevo, desde hace rato, sabiendo lo que se venía, en otro lado y me parece que tiene cada vez más en el horizonte la posibilidad de concretar, de tachar nuevos objetivos, nuevas aventuras, transitar nuevas aventuras por fuera de la Fórmula 1 y me parece que no es poca cosa. Veremos cómo le va el 19 de abril en Nürburgring nuevamente, va a tener un desafío que es conducir en la noche, va a tener dos competencias, una el sábado y otra el domingo, el sábado 18 y el domingo 19 de abril de este mes. La próxima semana no, la otra, para prepararse para lo que va a ser el desafío mayor, el 17 de mayo con las 24 horas en Alemania, en Nürburgring, y previo a la carrera principal va a haber una carrera clasificatoria, tengo entendido. Esto va a ser un pasito más, pero no va a ser una carrera clasificatoria donde se van a empezar a descartar protagonistas, participantes. No va a ser el caso. Y por un lado tenemos a Verstappen, a Alonso tirando los últimos cartuchos, Hamilton veremos si puede de alguna manera sacarse las ganas de ganar con Ferrari, sería muy interesante ver eso, ¿no? Sí, sería muy interesante que Hamilton gane con Ferrari. Las Ferraris van a tener la posibilidad, ¿no? Ante algún fallo de los Mercedes van a estar ahí. Eh, Quería justo que hablaste de Fernando Alonso y los últimos cartuchos, fue papá, creo que hay que mencionarlo esto.
que es importante. Y ya para ir cerrando, Gabriel, el 26 de abril tenemos la exposición de Franco Colapinto en Buenos Aires, en Argentina, en Palermo. Va a estar acá, así que con todas las expectativas para que sea un gran evento y que la gente que vaya lo pueda disfrutar, que es algo único, no todos los días se ve un Fórmula Uno, es una experiencia única en el mundo y tener lo mejor de lo mejor para poder verlo es algo que si pueden ir a disfrutar, hay que ir porque son experiencias únicas. Y por supuesto, me quedo con tus palabras y qué mejor que como lo dijiste, sí, es así. Eh, Vamos a tener nuevamente una exhibición en Buenos Aires de un Fórmula Uno, en este caso con el piloto que está corriendo, que está defendiendo los colores de nuestra bandera, que no es poco. Qué mejor. Bueno, Valen, te agradezco mucho por el tiempo, por el espacio. Eh, ¿Qué más está a decir? Bueno, gracias, es Hasta, así. hasta la próxima, Gabriel, y bueno, eh, también vos sabés que está bueno hacer esto, así que compartir un momento. Así que bueno, hasta la próxima y estamos hablando y bueno, agradecer a todos los que estuvieron acá, aunque sea un rato. Por supuesto, esto queda colgado, después haremos la colaboración, que ya saben, y demás. Así Por que supuesto. nos vemos más adelante. Dale, chau, chau, Gabriel.